Realizó el doctorado en física en la Universidad de Texas en Austin. Tiene un postdoctorado realizado en la Escuela de Minas eh, en Colorado. Es investigador titular B del Centro de Investigaciones en Óptica en el área de especialización de óptica no lineal y ultrarrápida. Es responsable del Laboratorio de Óptica Ultrarrápida, así como es miembro del SNI. Es autor o coautor de más de 30 artículos científicos y ha sido asesor de más de 10 estudiantes de posgrado. El doctor Ramón impartirá la plática titulada ¿Para qué sirve la luz? Y bueno, buenas tardes, doctor. Bienvenido y le cedo la palabra. Muy amable, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, bueno, pues ya saben las formalidades. ¿Se ve bien la presentación? Así es, doctor. Sí, todo bien. ¿El audio también me escuchan con claridad? Sí. Sí, perfecto. Sí, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí a todos los asistentes y muy en particular muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a dar esta plática. Como todos sabemos, pues en estos tiempos son tiempos complicados. Estas pláticas virtuales, aunque son muy interesantes y agradables de dar, a veces son un poco complicadas, pues por el manejo de las preguntas y demás. Si alguien tiene una pregunta, siéntanse en libertad de interrumpirme. La plática la voy a tratar de mantener relativamente informal, así que son bienvenidos a intervenir en el momento que lo consideren necesario, o bien hasta el final, pues dejar las preguntas. Cualquiera de los dos formatos, no hay mayor problema. Nuevamente reitero, gracias por su asistencia virtual, por su atención a esta plática. El día de hoy, pues como ya se dice en el título, vamos a hablar un poco de para qué sirve la luz. Esta es una plática de divulgación que usualmente pues es para público en general, puesto que ustedes son un instituto tecnológico superior, pues decidí enfocarlo un poco distinto y el título, digamos, a lo mejor no quedó del todo completo. A lo mejor este título hubiera sido mejor decir, ¿para qué sirve la luz en la ciencia? Y hacer el calificativo de que en realidad de lo que vamos a estar hablando es de láseres de pulsos ultracortos. Voy a decirles un poco qué quiere decir esto más adelante. Como pueden ver aquí, bueno, yo soy integrante del Laboratorio de Óptica Ultrarrápida del Centro de Investigaciones en Óptica. Aquí abajo pueden apreciar mi correo, me pueden contactar si así lo desean en el futuro. Y permítanme empezar por comentar un poco sobre el CIO, el Centro de Investigaciones en Óptica. El CIO es uno de los 27 centros CONACYT que existen en el país. Como ustedes saben, el CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nosotros, como centro público de investigación, pues tenemos la encomienda de desarrollar investigación básica y aplicada que contribuya a la generación no solo de conocimiento, sino también a innovaciones. En particular, nuestra área de especialidad es la óptica y la fotónica. Como ustedes saben, pues la óptica es la rama de la física que se encarga del estudio de la luz y de sus interacciones con la materia. Esto es, tratamos de entender no solo qué es la luz, sino también cómo puede interaccionar con la materia, qué pasa cuando la luz llega con la materia y también esto nos lleva muchas veces a aplicaciones que pueden reflejarse en, digamos, por decir algo, un instrumento, o bien en aplicaciones que algunas veces no son tan visibles, pero que están ahí. Por ejemplo, un ejemplo de esto último que mencioné está en la espectroscopía, que es una técnica que utiliza luz para estudiar materiales. Es una técnica que típicamente se usa en laboratorios, que en ese sentido podríamos decir, ok, no tiene una aplicación a lo mejor en la vida cotidiana, sin embargo, sí tiene una aplicación indirecta en el sentido que nos permite conocer mejor materiales, sus comportamientos y demás, y utilizar posteriormente este conocimiento adquirido para las aplicaciones, ahora sí ya más en el sentido tradicional de algún dispositivo o alguna técnica que permita mejorar nuestra vida, ¿no? El CIO está localizado en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, digo, por si aquellos que no lo supieran. La ciudad de León es una de la ciudad más grande del estado de Guanajuato, es una ciudad que, como ustedes saben o probablemente han escuchado, es famosa por la industria de la curtiduría. Y bueno, pues son bienvenidos a venir al CIO a visitarnos, pero también en la ciudad pues a hacer algo de turismo. Hay algunos lugares muy interesantes que visitar y por supuesto son bienvenidos en el CIO. Si alguno de ustedes se interesara como estudiantes, por ejemplo, para realizar un posgrado, pues pueden darse una vuelta, pueden contactarme y con mucho gusto los atendemos.
A ese respecto, siendo que creo que en la audiencia hay un buen número de estudiantes, pues me permito hablar un poco de los posgrados que ofrece el CIO, muy brevemente. Ofrecemos doctorado y 2 maestrías. Doctorado en ciencias con especialización en óptica, y una maestría en ciencias, una maestría en optomecatrónica. La maestría en ciencias igualmente tiene especialidad en óptica. En el CIO, en términos muy generales, se cultivan alrededor de 10 líneas generales de investigación. Estos son algunos temas, o estas son las 10 líneas que existen. Obviamente cada una de estas líneas tiene un gran número de, si pudiera yo usar la frase, sublíneas o subtemas de especialización. Se tiene impacto en diferentes áreas, 4 de ellas principales, que incluyen, por ejemplo, se busca tener impacto en salud, se busca tener impacto en metrología y algunas otras áreas. Somos actualmente alrededor de 60 investigadores los que elaboramos en el CIO y contamos con aproximadamente 40 laboratorios especializados. A aquellos alumnos que pudieran estar interesados en o bien realizar su posgrado, como ya dije, o bien en realizar actividades como tesis, servicio social, residencias profesionales, etcétera, etcétera, pueden contactarse a través de la página web del CIO, que es cio.mx, o bien a este correo electrónico. Este es el correo de la Dirección de Vinculación Académica. Ellos podrían darles informes y satisfacer, bueno, sus inquietudes, ¿no? Si alguno de ustedes estuviera interesado muy en particular en el trabajo del que voy a hablar, pues también son bienvenidos a contactarme. Mi email, pues ya lo vieron, es muy sencillo y va a volver a aparecer por ahí en la plática, ramon@cio.mx. Como ya les dije en el preámbulo, bueno, yo trabajo en el laboratorio de óptica ultrarrápida del centro, del CIO, y la estrella, digámoslo así, de este laboratorio es este sistema láser que pueden ver algunas fotografías aquí. Este sistema láser tiene de especial, a diferencia de la gran mayoría de láseres de los que ustedes han conocido o han escuchado hablar, que este es un láser que no produce un haz de luz continuo, sino que produce pulsos de luz. Produce, digámoslo así, flashes de luz. Esta luz verde que alcanzan a ver en las fotografías no es la luz del láser. El láser en realidad, que es esta caja negra que aparece aquí, el láser en realidad emite luz de 800 nanómetros. 800 nanómetros, bueno, es la longitud de onda. Eso es una, si se le puede llamar así, es alguna especie de medida de qué color es la luz. Como referencia, la luz verde que ven aquí es de 532 nanómetros. La luz que me estoy refiriendo, de 800 nanómetros, es luz que ya cae en lo que llamamos el infrarrojo cercano. Ya está muy en la orilla de la curva de detección de nuestro ojo. O sea, en otras palabras, nuestro ojo le resulta muy difícil ver el color 800 nanómetros. Entonces, en estas fotografías, el haz viene saliendo por aquí, pero no es visible. La razón por la que no es visible, como ya lo dije, es que nuestro ojo en realidad es prácticamente ciego a esa longitud de onda. Aparece aquí un segundo dispositivo. Esta es la parte de adentro de este dispositivo de acá. Este es otro dispositivo que se llama un amplificador óptico paramétrico. Este dispositivo tiene la capacidad de tomar el haz que produce el láser de acá y convertirlo en cualquier color que nosotros queramos, en el visible o en el infrarrojo cercano. Este es un instrumento que nos permite pues hacer cosas muy interesantes, algunas de las cuales vamos a hablar más adelante. El tema de la plática, como ya también lo había indicado anteriormente, es las aplicaciones de la luz. Pero me quiero enfocar en aplicaciones que tienen que ver con ciencia. Entonces, ahora vamos a estar hablando, no necesariamente, hago la aclaración, no necesariamente en el CIO se desarrollan todas estas áreas de las que voy a hablar. Algunas de ellas se desarrollan en el CIO, otras de ellas no. Pero lo que pretendo hacer en la plática es darles una visión general de qué se puede hacer con pulsos ultracortos. Empezando obviamente por decirles qué entiendo o qué se entiende por ultracorto. Vamos a empezar por ahí y posteriormente vamos a hablar ya de algunas aplicaciones de este tipo de pulsos. Ese es más o menos en lo que se va a concentrar la plática y nuevamente pues es esencialmente una plática de divulgación para que ustedes, así como en la plática anterior aprendimos cosas sobre el universo y cómo funciona, cómo lo estudiamos, sus características, etcétera, pues la idea de esta plática también es que se lleven un poco ideas
sobre qué se puede hacer con la luz y muy en particular, insisto, con luz que está en pulsos extraordinariamente, de una duración extraordinariamente corta. Esta es nuevamente una imagen de laboratorio, una parte del laboratorio, y lo que ven ustedes aquí, este haz blanco que atraviesa la fotografía, lo que está sucediendo aquí es que el haz láser producido por el instrumento que les enseñé en la lámina pasada, ese haz láser, permítanme, estoy tratando de poner el apuntador láser, pero bueno, no me deja, no sé cómo hacerlo. Pero bueno, continuemos. Entonces, con el ratón, el haz láser está incidiendo por el lado derecho de la fotografía sobre un lente y ese lente lo está enfocando en aire. Aquí, como pueden ver, pues no hay realmente nada, no hay ninguna muestra sólida o líquida. Esto es aire. Y como pueden, lo que resulta que sucede es que el haz de luz es tan pero tan intenso que esencialmente descompone las moléculas que constituyen el aire y estas moléculas al descomponerse emiten luz. Y como pueden ver aquí en esta pantalla, esa luz emitida es de todos los colores. Está el verde, hay rojo, hay azul, sale en una estructura que se llama técnicamente una emisión cónica, porque estos son conos, todo con su vértice en el punto donde se produjo la luz. Y es un fenómeno bastante complicado, difícil de explicar, pero bueno, puse la fotografía para ilustrar varias cosas. Lo primero, pues, es la belleza misma del fenómeno. Bueno, no sé, probablemente alguno de ustedes tenga una opinión distinta, pero creo que es una fotografía bastante interesante e impresionante desde el punto de vista de la producción de este, digamos, arco iris, ¿no? Esto es algo que no podemos o que no vemos todos los días. No sé si alguna vez hubieran ustedes visto anillos de luz concéntricos de esta forma. La segunda cosa que quisiera yo ilustrar, que esto ya es un poco entrar más en materia, es el hecho de que el haz láser es tan intenso que puede, de hecho, descomponer el aire. Ustedes también, nuevamente, es muy raro ver que tengamos suficiente intensidad como para romper moléculas. No estoy diciendo con esto que esto sea algo totalmente nuevo o que nunca se había sabido. No, no. Simplemente pretendo ilustrar cómo el poder utilizar estos pulsos con características tan especiales como son los pulsos ultracortos nos llevan a fenómenos con los que no estamos familiarizados en la vida diaria, en la cotidianidad. Son cosas que no, lo que sucede son cosas que no nos resultan familiares en nuestra vida diaria. Ahora, para entrar en materia, permítanme decirles qué entiendo por un pulso ultracorto. Bueno, en general, de duración ultracorta. En general, en el área de óptica ultrarrápida, se le llama pulso ultracorto a un pulso de luz que dura del orden de un picosegundo o menos. Un picosegundo vienen siendo 10 a la menos 12 segundos, ¿sí? Lo cual quiere decir un punto decimal, 11 ceros y después un 1. ¿Sí? Este láser que les mostré hace rato y el haz bueno, que no se ve aquí por las razones que ya expuse, pero que bueno, que está aquí presente, es un haz de 50 femtosegundos. 50 femtosegundos es el número que aparece aquí en la pantalla. Y como pueden ver, 50 femtosegundos son 50 milésimas de millonésima de segundo. O sea, toman un segundo, lo dividen en 1.000.000 de partes, toman una de esas partes, la dividen en 1.000.000 de partes, toman una de esas partes, la dividen en 1.000 partes y toman 50 de esas partecitas y eso constituye 50 femtosegundos. Este es un número exorbitantemente pequeño, es ridículamente pequeño. De hecho, un femtosegundo, femtosegundo quiere decir 10 a la menos 15 de segundo. Bien, si un femtosegundo es a un segundo, como más o menos un segundo es aproximadamente a la edad del universo. Más o menos de ese orden de magnitud de escalas estamos hablando. O sea, es un pulso de femtosegundos, es un pulso extraordinariamente corto. Con mucho excede incluso nuestra capacidad de imaginación, de imaginarnos algo tan corto, ¿sí?
En un momento más les voy a decir por qué estos pulsos pueden o son muy interesantes. ¿Sí? Pero, bueno, nuevamente déjenme decirles que, por ejemplo, este láser del que estamos hablando, que produce pulsos de 50 femtosegundos, por cierto, produce 1000 pulsos por segundo. O sea, en un segundo tenemos 1000 pulsos, cada uno de esos pulsos dura 50 femtosegundos. Y la potencia pico de cada uno de esos pulsos es de 70 millones de watts. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con la potencia pico? Lo que quiero decir con la potencia pico es, si yo puedo aislar uno de estos pulsos, ese pulso, en el poquísimo tiempo que dura, va a tener una potencia de 70 millones de watts. De 70 mil millones de watts, perdón. 70 mil millones de watts, o sea, 70 mil megawatts, o lo que es lo mismo, 70 gigawatts de potencia pico. Claro, el precio que pago para tener una potencia tan extraordinariamente alta es que el pulso vive por un tiempo extraordinariamente corto. ¿Sí? Pero, bueno, de todas maneras, ser capaces de alcanzar estas potencias en el laboratorio nos permite, obviamente, estudiar fenómenos que no son accesibles con otro tipo de medios y mucho menos en la vida convencional, ¿sí? En la vida de todos los días. ¿Para qué sirven los pulsos ultracortos? Podría, muy vagamente hablando, en términos muy generales, decir que la óptica ultrarrápida se puede aplicar en dos ramas principales o en dos aplicaciones, si lo quieren llamar así, principales. Una es para estudiar fenómenos que suceden extraordinariamente rápido. Un poco la idea, si me permiten hacer el símil, claro, no estoy diciendo que tomemos fotografías, pero la idea detrás de estudiar estos fenómenos muy rápidos es más o menos la idea que está detrás de tomar fotografía estroboscópica. Espero que todos, creo, en algún momento hemos visto una fotografía, por ejemplo, de un globo que está explotando o porque pasó una bala por él, o bien también otra fotografía que es muy común es una lata de refresco que igual está siendo atravesada por una bala. Esto es algo que, como ustedes saben, si nosotros lo viéramos con nuestros ojos, pues no vemos nada. Simplemente oímos que la pistola dispara y de un momento a otro la lata explotó y no vimos ni qué pasó, ¿no? Sin embargo, como si han visto este tipo de fotografías de las que me estoy refiriendo, saben que la fotografía esencialmente congela la imagen de lo que está sucediendo. Esta es una técnica, insisto, ya lo mencioné, que se llama fotografía estroboscópica. Se utiliza esencialmente un flash de luz que es muy rápido, no es del orden de femtosegundos, son flashes de luz de microsegundos probablemente, o sea, varios millones de veces más largos que los femtosegundos, pero con eso pueden de alguna manera imaginarse que están congelando la acción de lo que está sucediendo a la hora de que la bala perfora la lata. Bueno, un poco es la idea que tengo en la mente cuando digo que se pueden usar estos pulsos para estudiar fenómenos muy rápidos. Lo que quiero decir con esto es que podemos usar estos pulsos extraordinariamente cortos para congelar de alguna manera fenómenos que suceden muy, muy rápido. ¿Qué fenómenos suceden en esas escalas de tiempo? Bueno, por ejemplo, los electrones adentro de un material se mueven más o menos en escalas de tiempo de femtosegundos. Los enlaces químicos, los enlaces que forman una molécula, se rompen y se forman en escalas de femtosegundos, hablando en general. Claro, hay moléculas que a lo mejor lo hacen más rápido, hay moléculas que lo hacen más lento, bueno, estoy hablando en términos generales. Ustedes saben que una reacción química es pues tener dos elementos o dos moléculas distintas y de alguna manera hacerlas reaccionar para que nos den moléculas nuevas, ¿sí? Cuando las moléculas se unen entre sí, pues ustedes de sus cursos de química saben que lo que está pasando es que hay un intercambio de electrones. Los electrones de ciertos átomos se ligan a los núcleos de otros átomos y forman lo que llamamos enlaces químicos. Bueno, esos transportes de electrones, esa asociación del electrón con otro átomo, se da en escalas de femtosegundos y usando estas técnicas se puede estudiar en detalle cómo sucede ese fenómeno. Esto, por ejemplo, se puede hacer con una técnica que se llama espectroscopía, que nos da información de cómo van sucediendo estas cosas. Esta es una de las áreas de aplicación entonces de los pulsos ultracortos, fenómenos que suceden extraordinariamente rápido.
La otra gran área de aplicación de los pulsos ultracortos, está ilustrada del lado derecho de la lámina, es el estudiar fenómenos que requieren intensidades de la luz extraordinariamente elevadas. Esto va a quedar más claro en la siguiente lámina, que les voy a explicar por qué es esto, pero bueno, con pulsos ultracortos podemos generar intensidades de luz exorbitantemente altas, ¿sí? De terawatts o gigawatts por centímetro cuadrado. Y eso, la materia, cuando se expone a intensidades tan altas, empieza a mostrar comportamientos que no son los normales o comportamientos que no son esperados. Aquí hay algunas ilustraciones de ellos. Por ejemplo, empiezan a suceder una serie de fenómenos ópticos que se llaman ópticos no, o fenómenos ópticos no lineales o óptica no lineal, que pueden empezar a producir cosas que no vemos en la vida diaria. Por ejemplo, en la vida diaria, si ustedes tienen luz roja, la luz roja siempre es roja. No hay forma de convertir luz roja en luz verde, o luz verde en luz azul, o luz azul en luz amarilla. Si tienen luz amarilla en el principio, pueden hacerle lo que ustedes quieran, pero va a seguir siendo amarilla, ¿sí? O cualquier color que ustedes escojan, ¿no? En la óptica no lineal esto no sucede así. Si yo tengo luz roja, puedo generar luz verde, o luz amarilla, o luz azul, o la luz que... Esto no es estrictamente cierto, pero déjenme decir, esencialmente cualquier color que yo quiera. Esto lo vimos ilustrados en la fotografía anterior que les enseñé de la emisión cónica, en donde, como les dije, el láser incidente era de 800 nanómetros, y sin embargo ustedes vieron que en el cono de luz generado teníamos prácticamente todos los colores que se les ocurran, ¿no? Eso sucede en la óptica no lineal. También a intensidades tan altas podemos destruir o modificar la materia. ¿Sí? Podemos, digamos, destruirla en un proceso no controlado o bien controlar el proceso mejor y hacer micromaquinado. ¿Sí? Esto es análogo a lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes toman una lupa, la ponen en el sol y la enfocan sobre un pedazo de periódico. El Sol no tiene en sí mismo, la radiación solar incidente en la Tierra, no tiene la suficiente densidad de energía como para quemar el periódico. Digo, si ustedes ponen un periódico en el patio sin la lupa, nunca se va a quemar. Digo, se va a ir deteriorando porque se va resecando y demás, pero no se quema. Cuando ponen ustedes la lupa, lo que están haciendo es concentrando la luz solar en un punto y alcanzan una intensidad suficientemente alta como para iniciar, en este caso, que se queme el periódico. ¿Sí? Bueno, algo similar más o menos pasa con estos pulsos. Se pueden concentrar, enfocar en un punto y en ese punto la intensidad es tan alta que el material esencialmente se destruye. Y si yo hago esto de una manera controlada, pues puedo hacer agujeritos o patrones que sean bonitos. Más adelante voy a dar ilustraciones más precisas de esto. Ahorita solamente estoy hablando de las ideas generales. La pregunta es, ¿por qué digo que con pulsos ultracortos podemos alcanzar intensidades extraordinariamente altas? Bueno, la razón está explicada aquí. La intensidad de la luz se define como la densidad de energía por unidad de tiempo por unidad de área. O sea, si yo les digo, por ejemplo, oye, alguno de ustedes, ¿no? No sé si alguno de ustedes se llame, no sé, Francisco. Oye, Francisco, hoy te voy a aventar un haz de luz o te voy a dar un joule de energía. Pero todos ustedes saben que la energía se mide en joules. Te voy a dar un joule de energía. ¿Te va a pasar algo? Pues esa es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo les dé un joule de energía en un área total de, digamos, por exagerar, 1 kilómetro cuadrado. Si el joule de energía está homogéneamente distribuido en 1 kilómetro cuadrado, pues no les va a pasar absolutamente nada. Es más, ni siquiera se van a enterar. A que les dé el mismo joule de energía, pero concentrado en una área de 1 micra cuadrada. ¿Sí? Ahí muy probablemente van a empezar a sentir calorcito, que los quemo. Nuevamente, no es lo mismo que yo les dé un joule de energía distribuido uniformemente a lo largo de un año a que les dé un joule de energía concentrado en 50 femtosegundos. ¿Sí?
Claramente el joule compactado, digámoslo así, a 50 femtosegundos, tiene más posibilidades de hacer algo que si se los doy a lo largo de un año. Este concepto, o sea, en el fondo, si lo piensan, lo que estoy hablando aquí es de la densidad de la energía. No la cantidad importante no es cuánta energía les doy. La cantidad importante es cuánta energía les doy, concentrada en qué área y qué tan rápido se las doy. ¿Sí? Esto es esencialmente lo que forma el concepto de intensidad. Cuando una persona que se dedica a la óptica habla de la intensidad de la luz, está hablando de la cantidad de energía por unidad de área, por unidad de tiempo. Este tipo de láseres de los que estamos hablando, de pulsos ultracortos, como ya les dije, produce pulsos. O sea, cada uno de estos triangulitos que aparecen aquí, que bueno, en realidad se supone que son gaussianas, lo que está representando es un pulso de láser. Cada pulso dura exclusivamente, esto de ninguna manera está a escala, dura 50 femtosegundos. O sea, de aquí a acá son 50 femtosegundos. Y el siguiente pulso sucede un milisegundo después. Hay otro pulso de 50 femtosegundos y después de un milisegundo hay otro pulso de 50 femtosegundos y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos, si yo mido la potencia promedio de este láser, la potencia promedio del láser es, digamos, de 1 watt. Esa es la potencia promedio, que es la P que aparece aquí. Sin embargo, esa potencia promedio, 1 watt quiere decir 1 joule por segundo, ese joule no está repartido uniformemente sobre un segundo, porque hay un montón de tiempo en el que no hay nada, no hay energía. La energía está concentrada en estos pulsos. ¿Sí? Entonces, si yo divido la potencia promedio entre cuántos pulsos tengo por segundo, lo que me va a dar esta división va a ser la energía que lleva cada pulso. Si yo lo divido entre el área en la que yo estoy enfocando el pulso y la duración misma del pulso, eso es lo que me da la intensidad. Ahora noten que si yo tengo un pulso ultracorto, un pulso de femtosegundos, este número es extraordinariamente pequeño, es 10 a la menos 15. Pero como está en el denominador, lo que me va a llevar es a una intensidad extraordinariamente alta. Es por esto que los pulsos ultracortos son pulsos muy usados para estudiar fenómenos que requieren intensidades muy, muy altas. La otra opción que podrían ustedes pensar es, bueno, ok, ¿por qué no en vez de tener un pulso ultracorto te construyes un láser súper grandotototote que sea capaz de darte un montón de energía, o sea, que tenga una potencia muy alta? El problema con un láser de una potencia muy alta es que potencia promedio, no potencia pico, de potencia promedio muy alto, es que, por ejemplo, si tengo un láser de 10 megawatts, quiere decir que ese láser me está dando 10 millones de joules en un segundo. El problema con tener tanta energía es que lo que voy a acabar haciéndole a mi muestra que yo quiero estudiar, a mi muestra de interés, es que la voy a acabar quemando, porque le estoy dando demasiada energía. Le estoy dando tanta que la muestra realmente no sabe qué hacer con tanta energía y muy probablemente se va a acabar vaporizando y de una manera totalmente descontrolada. Si yo uso, por el otro lado, si yo uso pulsos ultracortos y doy una potencia relativamente baja, por ejemplo, el láser que les mostré, el láser de laboratorio, solamente produce 3 watts de potencia. 3 watts pues, no suena demasiado. Sin embargo, como los pulsos son de femtosegundos, la intensidad que puedo alcanzar es del orden de 70,000 millones de watts por centímetro cuadrado. Son intensidades altísimas, pero el punto importante es tener en mente que estoy logrando esas intensidades exorbitantemente altas con cantidades bastante modestas de energía. ¿Sí? Eso es algo clave en muchas de las aplicaciones. Ahora sí vamos a pasar un poco a para qué me sirven estos pulsos, qué puedo hacer con ellos. Obviamente esta plática no pretende ser exhaustiva, voy a dejar fuera muchas cosas que pueden ser de mucho interés. Sin embargo, bueno, pues por el tiempo no podemos extendernos demasiado. Muchos de los temas que voy a hablar va a ser de aquí en adelante de lo que resta de la plática,
van a ser temas que no necesariamente están conectados entre sí, o sea, la plática a lo mejor va a sonarles un poquito disconexa. Sin embargo, lo que quiero ilustrar en la plática, el fondo de la plática es, como ya lo dije antes, que ustedes tengan una idea de qué se puede hacer con estos pulsos. ¿Por qué podría, digo, porque si yo les digo, yo estudio óptica ultrarrápida, que es a lo que yo me dedico, ustedes podrían decir, o sea, qué padre, pero pues, ¿y a quién le importa, no? O sea, la óptica ultra rápida, si yo les digo, oigan, es que produzco pulsos de luz de 50 femtosegundos, bueno, mi láser produce pulsos de luz de 50 femtosegundos y esto y lo otro, pues ustedes podrían pensar nuevamente, pues qué padre, pero pues, ¿a quién le importa, no? O sea, más allá de ser una curiosidad académica, pues realmente qué bueno que los puedas producir, qué impresionante que haya un láser que produzca eso, pero pues, eso a mí en qué me beneficia. Y esto tiene mucho que ver con el momento actual que estamos viviendo, en el que hay mucha gente que tiene la impresión equivocada que la ciencia es algo que sucede ahí olvidado en un laboratorio, en algún recoveco, en la ciudad de León. Ahí el CEO tiene un laboratorio raro que hacen pulsos ultracortos. Pero pues ¿sabes qué? Eso a la sociedad no le sirve de nada. Eso es totalmente falso. La ciencia, que mucho de lo que hacemos en el CIO, por ejemplo, es ciencia básica. Por ejemplo, en la plática anterior, donde Gerardo estuvo hablando de todo esto de cosmología, uno puede decir, pues, o sea, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que haya gente que piense si puede o no puede haber vida en Marte o en Saturno, o si puede haber agujeros negros, o qué edad tiene el universo. O sea, todo eso está padre, pero pues a mí de qué diablos me sirve, ¿no? O sea, en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pues a mí de qué me sirve que alguien esté estudiando lo que pasa en una estrella que está a quién sabe cuántos cientos de miles de años luz de aquí. Bueno, resulta ser que todo eso que llamamos o podríamos llamar ciencia básica, eventualmente todo lo que aprendemos al hacer ciencia básica acaba encontrando aplicaciones en la vida diaria. No necesariamente son aplicaciones directas, pero por ejemplo, el que los cosmólogos puedan entender cómo fue la síntesis de los elementos pesados, del fierro, etcétera, nos puede servir para entender reacciones nucleares que a lo mejor en el futuro nos pueden llevar a, por ejemplo, lograr la fusión nuclear, que eventualmente podría ser una fuente de energía similar a la del Sol, una energía limpia, bien controlada y esencialmente una fuente de energía inagotable. Claro, el paso de estudiar una estrella a tener un reactor de fusión, probablemente van a pasar 50, 60, 70, 80 años. Pero la idea, el entendimiento de lo que está pasando y del conocimiento necesario para llegar a ese reactor, inició probablemente con alguien estudiando una estrella que estaba a cientos o a miles de años luz. Lo mismo pasa aquí. Probablemente mucho de lo que estudiamos en óptica ultrarrápida no son cosas que el día de mañana ustedes van a comprar en el Oxxo, pero sí son cosas que a la gente, a los ingenieros y a los científicos les permiten adquirir conocimiento de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los materiales, para producir mejores materiales o materiales ya con propiedades muy específicas que puedan ser de interés, ahora sí, para una aplicación concreta que a lo mejor ustedes van a ir a comprar en el Oxxo la semana que entra, ¿sí? Un ejemplo de esto son, por ejemplo, las pantallas. Ahora ustedes saben que hay pantallas de puntos cuánticos, de QD, LED, se llaman, que Samsung, por ejemplo, acaba de lanzar una línea de esas. Bueno, los puntos cuánticos en los 80s y 90s del siglo pasado eran una curiosidad. Nació en el laboratorio, a alguien se le ocurrió, oigan, ¿qué tal que hago unas pelotitas con bien poquitos átomos? Unas pelotitas de 1, 2, 3, 5 nanómetros de ancho, de diámetro, más bien, ¿no? Esferitas. ¿Qué propiedades tendrán? Y pues ahí surgió un científico que en ese entonces, pues la gente, a lo mejor la sociedad lo veía como medio loco. Oye, pues ¿para qué quieres hacer bolitas de ese tamaño? No manches. ¿Eso qué? O sea, no sirve de nada. Bueno, pues esas bolitas son la semilla que ahora llamamos puntos cuánticos que están detrás de la tecnología, por ejemplo, de estas pantallas que les llamo, que les hablo, ¿no? Que son pantallas ahorita todavía muy caras, pero que tienen la ventaja de que tienen colores extraordinariamente vivos, ¿sí? Entonces la pantalla formada con esta tecnología es una pantalla de muy alta calidad. Esto es un ejemplo trivial, pero lo que sí quiero que ustedes
entiendan de esta plática. De hecho, yo les pediría que si se van a llevar algo de esta plática, llévense eso. La ciencia básica, aunque nosotros muchas veces no lo veamos, tiene una conexión profunda y directa con beneficios y avances tecnológicos que eventualmente van a tener un impacto en la sociedad. Aquí estoy hablando de un impacto en la diversión, tener una buena pantalla, bueno, pues qué padre, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, los mismos puntos cuánticos que se usan para hacer esas pantallas, claro, son ligeramente distintos en cuanto a los materiales que usan y demás, pero son puntos cuánticos que se están explorando para hacer tratamientos contra el cáncer. Son puntos cuánticos que se están explorando, por ejemplo, para hacer sensores que puedan indicar la presencia de gases tóxicos. Son puntos cuánticos que se están estudiando con muchas aplicaciones potenciales, que es así, ya pueden llevar digámoslo así, un beneficio concreto para la sociedad o para nosotros, pero iniciaron como ideas de laboratorio. Esa es la importancia de la ciencia básica. Entre esa ciencia básica y ya el consumidor final están los ingenieros. Muchos de ustedes que estudian ingeniería, justamente un ingeniero, el ideal de un ingeniero es tomar que un científico estudie, convertirlos. Sí, perdón, ¿siguen? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo Sí. escuchamos. Sí hubo como un momento de interferencia, pero ya ahorita lo escuchamos bien. Ok, ¿pueden ver la presentación o se perdió? Sigue viéndose la presentación. Ah, ok. Si hay algún problema, les pido por favor que me detengan y me digan para De tratar de hecho, arreglar. ahorita ya no aparece. Ah, ya no. Sí, es que acá en mi pantalla desapareció, por eso es que, Okay. a ver, según yo ya está nuevamente. Muy bien, sí, ya está. ¿Sí? Sí, Perfecto. gracias. Ok, bueno, perdón pues, por la interrupción, quién sabe qué pasó, pero bueno, los retos del COVID. En fin, perdí un poco la idea de lo que les estaba diciendo, pero creo que estaba yo comentándoles que todos ustedes que estaban en ingeniería o en áreas de ciencia aplicada, justamente el reto que tienen es tomar estos conceptos originados en la ciencia básica y llevarlos y transformarlos en aplicaciones. Esto requiere una inventiva y muy grande, un conocimiento muy grande, pero también es muy divertido y es un reto que es necesario tomar pues para que estas cosas lleguen realmente a aplicaciones. Ahora sí, bueno, continuando con la idea de la plática, permítanme ahora sí empezarles a ofrecer una serie de ejemplos de aplicaciones de pulsos ultracortos. El primero de ellos es espectroscopía ultrarrápida, es usar estos pulsos para, haciendo un símil muy burdo, tomar las fotografías estroboscópicas de qué están haciendo los electrones adentro de un material. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la idea en realidad es muy sencilla. Yo tomo el haz de pulsos ultracortos, uso un divisor de haz para dividirlo en dos pulsos. Uno de estos pulsos lo hago pasar por una etapa trasladora de retraso. Aquí son espejos, esto que aparece aquí en azul son espejos. Entonces el pulso llega aquí y rebota. Lo que yo puedo hacer es estos espejos montarlos sobre una plataforma traslacional que pueda yo mover hacia acá o hacia acá. Obviamente si la muevo, digamos, hacia arriba de la lámina, lo que va a pasar es que el pulso que pasa por este lado va a recorrer una trayectoria más grande, más larga, ¿sí? Y eventualmente va a llegar a la muestra. Si yo acorto esta trayectoria, pues obviamente el pulso recorre una trayectoria más corta y lo que estoy haciendo con eso es mover el tiempo relativo de llegada a la muestra de estos dos pulsos. Este pulso pasa por una trayectoria fija. Conforme yo muevo este retraso temporal, este pulso se acerca o se aleja en el tiempo más respecto a este otro. Este pulso generalmente es un pulso más energético y se le llama un pulso de bombeo, y a este pulso que es menos energético generalmente se le llama un pulso de prueba, y la idea es que este pulso de bombeo llegue a la muestra, la excite, y una vez que la muestra está excitada, llega el pulso de prueba y a través de medir, por ejemplo, su reflectancia, como está ilustrado aquí, o bien su transmitancia, o bien medirle alguna otra propiedad a la luz de prueba, puedo yo tratar de ganar información de qué está pasando adentro de la muestra. Lo que es bonito de esta técnica es que me permite obtener información de lo que está pasando dentro de la muestra con una resolución de femtosegundos. O sea, yo aquí en esta gráfica, que es una gráfica genérica, puedo tener información de cómo
¿Qué está pasando? Depende que esté midiendo, obviamente, pero ¿qué está pasando adentro del material en escalas de tiempo de femtosegundos? Eso típicamente está conectado con qué están haciendo los electrones adentro del material. Se están excitando, se están relajando, cayeron en trampas, están emitiendo luz, pero en estas escalas de tiempo tan pero tan cortas. Esta información me permite, insisto, conocer de alguna manera cómo funciona el material, cómo reacciona el material cuando hay luz que incide. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues las celdas solares. Esta información que yo gano al estudiar estos fenómenos básicos me pueden llevar a mejorar celdas solares. Un problema muy importante en las celdas solares actualmente es que cuando se genera, bueno, llega la luz solar, se genera el electrón y el hueco, se separan y se generan. Muchas veces estos portadores de carga se quedan atrapados en trampas eléctricas que existen adentro del material. Estas trampas eléctricas no son nada sofisticados, simplemente son átomos de los que constituyen el material que tienen algún enlace roto y entonces les gusta capturar electrones. Entonces, si un electrón de los que se produjeron por acá, porque llegó la luz, empieza a viajar y por aquí hay una trampa, pues la trampa se lo come. Y eso es malo para la celda solar, porque lo que yo quiero en una celda solar es que todos los electrones salgan para producir una corriente eléctrica. Este tipo de técnicas me permiten estudiar dónde están las trampas, cómo se comportan, por qué están ahí, qué átomos son los que están formando las trampas. Y una vez que yo entiendo todo eso, le puedo pasar esa información a un químico que es el encargado de la síntesis de estos materiales y él puede tratar de modificar la estructura del material para que ya no haya tantas trampas. Y si todo funciona bien, pues entonces se mejora una celda solar, que claramente es algo que tiene una aplicación práctica importante. ¿Sí? Entonces, en espectroscopía ultrarrápida lo que podemos hacer es hacer mediciones de fenómenos que suceden adentro de los materiales en escalas de tiempo de femtosegundos o de picosegundos. Y esto nos permite conocer un poco cómo funcionan los materiales y, por lo tanto, explotarlos mejor. Entrando un poco en la óptica no lineal, y les hablo de esto porque, por ejemplo, esto es una cosa que yo estudio, esto es algo de lo que yo me dedico. Resulta ser que dentro de las técnicas de la óptica no lineal hay una que se llama generación de segundo armónico, que tiene la posibilidad de ser sensible a las interfaces, ¿sí? Resulta ser que esta cosa, lo que sea que eso quiera decir, segundo armónico, la luz de segundo armónico solamente se produce si incide en una interfaz. De otra manera, no se puede producir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, una aplicación de esto es, ustedes, si alguno de ustedes son ingenieros electrónicos o algún área afín, saben que un transistor más o menos tiene esta característica, o sea, es un substrato de silicio, una parte que está dopada que se llama la fuente, una parte que está dopada que se llama el drenador y unos electrodos que pueden, este es el electrodo de compuerta, que pueden regular el voltaje o la corriente que circula dentro de este dispositivo. Bueno, resulta ser que en las computadoras estos transistores se han hecho tan pequeños que tienen un problema muy fuerte. Entre el electrodo y el substrato, esta capita azul que se ve aquí, debe de ser un aislante, un material aislante. Bueno, el material aislante que se ha usado siempre ha sido el dióxido de silicio. ¿Por qué? Porque el silicio, cuando yo lo oxido, forma dióxido de silicio. Entonces es muy fácil poner dióxido de silicio encima de silicio. Además, resulta ser que el óxido de silicio tiene una densidad de trampas extraordinariamente baja. O sea, en otras palabras, la interfase entre el silicio y su óxido es una interfase de extremadamente alta calidad. Tiene muy pocas trampas eléctricas. Y eso es muy bueno para la industria de la microelectrónica. Bueno, resulta ser que a la hora de hacer los transistores cada vez más pequeños, esta capa de silicio se tuvo que hacer cada vez más delgada hasta que alcanzó un tamaño de aproximadamente 12 Armstrongs, que a esta anchura tan delgada, resulta ser que la corriente eléctrica empieza a tunelear desde la compuerta hacia el silicio y esencialmente el transistor entra en cortocircuito. Esto es algo fundamental que no puede evitarse. Es una propiedad del óxido de silicio. El óxido de silicio tiene su rompimiento dieléctrico a esta anchura. Entonces lo que la gente hizo fue decir, bueno, vamos a cambiar de material. Vamos a usar, por ejemplo, silicatos de hafnio o óxidos de hafnio.
El problema es que este material, cuando se deposita sobre silicio, tiene una interfase de muy mala calidad. Vean que tiene 2 órdenes de magnitud más trampas por centímetro cuadrado que el óxido de silicio. Y esto es algo que los ingenieros electrónicos que diseñan estas cosas, pues no les parece y no les gusta. ¿Por qué? Porque degrada la eficiencia de los dispositivos. Una forma de estudiar esta interfase es justamente con óptica no lineal y esto que les llamaba yo producción de segundo armónico, porque la producción de segundo armónico es sensible a las interfaces. Entonces me permite ver literalmente qué está pasando en la interfase sin ver qué está pasando aquí o acá, ¿sí? Y eso me permite entonces conocer cuáles interfaces son mejores. Otra posible aplicación de pulsos ultracortos, ya dije, los pulsos ultracortos llevan a una intensidad extraordinariamente alta. Esa intensidad tan alta se puede usar para formar imágenes en microscopía. Se puede usar en diferentes técnicas. Esta, por ejemplo, de aquí es una imagen de neuronas tomada con segundo armónico, precisamente, que como ya les dije es una técnica que requiere intensidades muy altas. Pero también se puede usar en otra técnica que se llama fluorescencia por absorción de 2 fotones. Y esta foto que ven aquí nuevamente es una parte de un cerebro. Esta es la parte de la corteza cerebral y estas son los axones de las neuronas que están penetrando en el cerebro. Pero vean la escala. Esta escala para un microscopio, digo, a lo mejor si ustedes no están muy familiarizados con microscopía, a lo mejor no les dice mucho, pero un microscopio convencional típicamente alcanza a ver una anchura de unas 10 micras, 15 probablemente. Aquí esta escala son 100 micras. Con estas técnicas es posible tomar imágenes a una profundidad incluso de varios milímetros. Eso tiene una gran utilidad, por ejemplo, para los neurobiólogos, porque antes tenían que estudiar todo el cerebro, estudiando qué pasaba en una capita aquí, y para ver qué pasaba acá, pues tenían que hacer un corte, físicamente cortar el cerebro y ver ahora en su microscopio qué pasaba acá. Y si querían ver qué pasaba acá, pues tenían que volver a cortar. Con este tipo de técnicas ahora pueden ver qué está pasando en toda esta sección cerebral, que es de aproximadamente 1 milímetro o un poquito menos de 1 milímetro, simultáneamente. Y eso les permite, obviamente, estudiar con mucho más detalle cómo funciona el cerebro. Todavía hay muchísimo que conocer en esa área, pero se puede hacer. Han ustedes probablemente escuchado hablar de la computación cuántica. Bueno, la computación cuántica involucra muchos conceptos, pero bueno, uno de los conceptos fundamentales que involucra es una cosa que se llama enredamiento cuántico. Resulta ser que con óptica no lineal se pueden producir pares de fotones de luz que están enredados cuánticamente. En otras palabras, esa luz que tiene propiedades especiales, no voy a entrar aquí en detalle en qué quiere decir eso del enredamiento cuántico y demás, pero esencialmente lo que quiero ilustrarles es que con este tipo de láseres se pueden producir pares de fotones que eventualmente podrían ser útiles en computadoras cuánticas. ¿Sí? Esto que ven aquí es justamente una fotografía en el laboratorio de esto que está esquemáticamente ilustrado acá. Esencialmente lo que está pasando es que un láser está incidiendo sobre un cristal muy especial que se llama el cristal de borato de bario beta, que además tiene otra propiedad que se llama, que está periódicamente, no sé cómo se diga en español para serles honesto, la palabra en inglés es pole, no sé si en español sea poleado o no sé, honestamente aquí estoy inventando, no sé cuál sea la traducción, pero bueno, es un cristal que tiene un arreglo de sus capas atómicas muy específico y produce estos conos de luz similares a los que les ilustré al principio de la plática, pero que además, debido a las condiciones muy particulares que están usando para producir la luz en este cristal, resulta ser que el fotón que viene aquí y el fotón que está acá están enredados entre sí. Entonces yo los puedo usar para hacer estudios de información cuántica o de computación cuántica. Otra área importante que he abierto los pulsos ultracortos es la generación y detección en la banda de los terahertz. Resulta ser que si ustedes ven el espectro electromagnético, que espero la mayoría de ustedes sepa más o menos qué es, o sea, la luz es una onda electromagnética y sus propiedades dependen de su
longitud de onda o bien de su frecuencia. Son dos conceptos que están bien relacionados entre sí. Resulta ser que si están hablando de frecuencias o de longitud, bueno, de frecuencias, acá está la escala en frecuencias, de hasta unos cientos de gigahertz, las ondas electromagnéticas con hasta cientos de gigahertz son las ondas que llamamos ondas de radio, ondas de microondas, radar, los teléfonos celulares, el radio, funcionan en toda esta gama de frecuencias. Estas son frecuencias que se manipulan y producen usando dispositivos electrónicos. O sea, un radio pues es un dispositivo electrónico, una televisión es un dispositivo electrónico. Cuando digo un dispositivo electrónico, me refiero a dispositivos que usan electrónica, lo que ustedes y yo entendemos por electrónica. Por otro lado, si nos vamos a frecuencias más altas, como de 10 a la 14 Hz en adelante, muchos de estos fenómenos ya son lo que se llama fenómenos ópticos, ¿sí? Que funcionan o se manipula la radiación electromagnética aquí utilizando dispositivos ópticos, telescopios, microscopios, focos, LEDs, detectores de rayos X, etc. El punto en el fondo es que esta gama de aquí son esencialmente cosas que involucran efectos cuánticos. Esto de acá involucra más efectos clásicos. El problema, digámoslo entre comillas, es que hay una área aquí en medio que se llama la región de los terahertz, que ni está aquí ni está acá. Y durante muchos años no supimos cómo producir terahertz o cómo medirlos. Era extraordinariamente difícil. De hecho, fue hasta 1990, más o menos, los 80s o 90s, cuando la gente aprendió a producir terahertz de manera eficiente y controlada y a detectar terahertz de manera eficiente y controlada. Y eso se hizo, no voy a entrar en detalles de cómo, pero se hace utilizando pulsos ultracortos. ¿Sí? Se hacen unos dispositivos electrónicos que se excitan con pulsos ultracortos y lo que hace este dispositivo son esencialmente, se llaman micro o nanoantenas, bueno, estas serían microantenas, que cuando los excito con un pulso ultracorto de suficiente intensidad, producen radiación en los terahertz. Y los detectores funcionan de una manera más o menos similar, déjenme decirlo así, pero al revés. Llegan los terahertz simultáneamente con un pulso ultracorto y eso permite detectarlos, ¿sí? Me da una señal, en general dan una corriente que es proporcional a la intensidad de los terahertz que incidieron. Esto abre una ventana nueva totalmente de oportunidades para estudiar materiales, para aplicaciones. Muchos de los escáneres que ustedes ven en los aeropuertos, esos que se pone la gente y te dice si lleva armas o explosivo, tienen que ver con terahertz. Nuevamente son tecnologías que aunque no completamente, pero sí están relacionadas con el área de ultra rápidos. Hay también otros tipos de láseres, que son los láseres de fibra, que también se pueden utilizar para producir pulsos ultracortos. Tienen las ventajas de ser muy robustos, compactos y en general más económicos. Tienen sus limitaciones. Muchas veces los pulsos producidos con láseres de fibra son pulsos de menor calidad que los pulsos hechos con un láser que no es de fibra. Pero bueno, son tecnologías que se pueden también utilizar. Otra cuestión que puede hacerse con unas fibras ópticas especiales que están ilustradas aquí y pulsos ultracortos, este es el láser. Esencialmente es un espectro de láser incidente en esta fibra y lo rojo es el espectro que sale del otro lado de la fibra. El espectro que sale, como pueden ver, es extremadamente ancho. Eso quiere decir que tiene todos los colores. Ustedes pueden decir, bueno, y esto además de ser bonito, ¿para qué sirve? Bueno, resulta ser que con esto, por ejemplo, esta luz blanca, que es una luz blanca con todos los colores ahí metidos y tiene propiedades de coherencia muy especiales, se puede, por ejemplo, usar en medicina para formar imágenes con una técnica que se llama OCT, Optical Coherence Tomography, o tomografía coherente óptica, ¿sí? Se están desarrollando instrumentos que utilizando esta luz pueden ver debajo de la piel hasta varios milímetros de profundidad. La luz necesita ser producida así, o sea, si yo tengo un foco, no me sirve, porque un foco no tiene las propiedades de coherencia adecuadas. La luz producida en estas fibras sí la tiene, y la única forma de producir la luz con estas fibras es con láseres de pulsos ultracortos. Ya habíamos hablado un poco de micromaquinado. Aquí se intenta ilustrar la diferencia entre usar un láser de muy alta energía y un láser de pulsos ultracortos. Un láser de muy alta energía, como ya les dije, trabaja a través de depositar muchísima energía en una muestra.
Entonces, ¿qué pasa? Llega una cantidad muy grande de energía, la muestra se calienta tan rápido que acaba explotando, y una explosión pues sale, después sale los residuos salen volando para todas partes. Suponiendo que este material tuviera un recubrimiento, muy probablemente el recubrimiento se va a dañar, y esto en realidad en el fondo es una explosión. Como toda explosión lleva asociada una onda de choque. La onda de choque puede afectar al material alrededor. Además lleva una onda de calor que se propaga, que también ese calor que se propaga también puede afectar las propiedades del material, etc. Si en vez de usar un láser de alta energía, uso un láser que lleva muy poca energía, pero que la entrega de manera ultra rápida, lo que va a pasar es que el material ni siquiera tiene tiempo de calentarse. La energía la entregué en femtosegundos. Los procesos de conducción de calor típicamente tienen escalas de tiempo de microsegundos. Ustedes pueden ver esto pues siguiendo a ver los coeficientes de conducción de calor de un material promedio, y típicamente la conducción de calor es algo que se da en tiempos de microsegundos, o sea, 1.000.000 o prácticamente 1.000 millones de veces más lento que lo que dura el pulso. ¿Qué resulta? Que el material ni siquiera tiene tiempo de enterarse que le estoy dando energía. Lo que acaba pasando es que la intensidad es tan alta que los electrones, que literalmente arranca a los electrones que mantienen unidas a las moléculas en el área en donde incide el pulso. Rompo los enlaces químicos, por lo tanto, deshago el material, pero solamente tengo suficiente intensidad para hacer eso justo en el área focal. Un área a un ladito del área focal no tiene esa intensidad, entonces no arranco electrones. En otras palabras, con estas técnicas de micromaquinado ultra rápido puedo hacer cortes extraordinariamente precisos y finos, como está ilustrado aquí. Este es un agujero hecho en una lámina de aluminio de 540 nanómetros de diámetro. O sea, el agujero tiene 540 nanómetros de diámetro, o sea, media micra. Y vean que el agujerito está muy bonito. Parece ser que casi tomé un taladro y lo hice. O sea, los bordes están muy bien definidos. ¿Sí? Esto ilustra, pues, esto sí ya puede llevar a algunas aplicaciones directas, ¿no? Otra aplicación puede ser la generación de rayos X. Resulta ser que si estos láseres, estos pulsos se inducen en un material, pueden generar rayos X de manera muy eficiente. Y además estos rayos X resulta que son coherentes. Y eso nos puede servir, por ejemplo, para estudiar proteínas. No es exactamente un láser, les hago la aclaración, esto no es un láser de rayos X, es una fuente de luz de rayos X, pero a diferencia de los rayos X que ustedes conocen cuando van al médico o al dentista, estos rayos X tienen una propiedad extra que se llama que son coherentes. Esa propiedad les permite ser usados para tomar fotografías de proteínas y a través de estas fotografías sacar información de la conformación de las proteínas. Ustedes saben que esto, bueno, si no saben se los comento, esto tiene aplicaciones enormes en biología, porque el doblamiento de proteínas es uno de los principales campos de aplicación, de investigación, perdón, en biología, y es uno de los principales problemas abiertos en biología molecular, cómo se doblan las proteínas. Obviamente, al tener la posibilidad de ver cómo se dobla una proteína, de tomarle fotos mientras se está doblando, pues va a ofrecer una oportunidad inmensa de conocerlas mejor. Se me quedaron, por razones de tiempo, yo creo que voy a parar aquí. Se me quedaron algunas otras aplicaciones todavía por ahí. Si alguno de ustedes está interesado, pueden contactarme, ya tienen mi correo, se los recuerdo, ramon@cio.mx, o son bienvenidos incluso cuando pase todo esto de la pandemia, pues a visitar el centro y dar algún tour en los laboratorios y demás. No sé, con esto concluiría yo por cuestiones de tiempo, insisto, para no retrasarnos más. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer. Muchas gracias, doctor. Jóvenes, ¿hay alguna duda? Creo que no se animan a preguntar. Oiga, doctor, ¿considera usted que, bueno, ya de todo lo que nos habló, de todas las aplicaciones que hay de la luz,
que considera usted que estamos en una era, por así decirlo, de la luz, todos los avances que se están desarrollando actualmente y los avances futuros, por lo que se ve, están regidos por la aplicación de la luz, creo yo. ¿Es correcta esa percepción mía? Sí, yo diría que es correcta en lo fundamental. Obviamente no me atrevería yo a decir que todas las aplicaciones pues realmente vayan para allá, pero ciertamente la luz es una tecnología que, bueno, es tan vieja como la humanidad, por un lado. La primera persona que tomó una antorcha y se metió a la cueva ya estaba usando la luz para hacer algo útil. Entonces es tan vieja como la humanidad, pero que definitivamente ha estado cobrando una gran relevancia a últimas fechas. ¿Por qué? Bueno, por el advenimiento de nuevas tecnologías como esto de láseres ultracortos, la generación y medición de terahertz, o sea, tecnologías que nos permiten acceder a nuevas facetas de la luz, esto mismo de las fuentes de rayos X, tecnologías, por ejemplo, que también ahora, bueno, más que tecnologías, materiales nuevos. Actualmente estamos en una época en donde la gente que estudia materiales tiene un conocimiento enorme para empezar a sintetizar materiales con propiedades que no se encuentran en la naturaleza, explotando, por ejemplo, la geometría de los materiales, no solamente su composición química. Hasta hace algunos años o algunas décadas, cuando uno hablaba de materiales, uno inmediatamente pensaba en química. O sea, si yo quiero hacer un material nuevo, pues le tengo que agregar más oxígeno, le tengo que quitar un poquito de nitrógeno, le puedo poner un poco más de cloro, no sé, lo que sea, ¿no? Actualmente, mucha de la ciencia de materiales que se hace no tiene que ver tanto con la composición del material, sino con su estructura. Y estas estructuras han dado raíz, por ejemplo, y nacimiento a lo que llamamos, por ejemplo, metamateriales, que son materiales que ofrecen oportunidades en fotónica muy únicas. También están todas las tecnologías cuánticas, que con mucho, una de las tecnologías más robustas para producir ordenadores cuánticos y eso tienen que ver con el control de la luz. Entonces, sí, yo diría, me atrevería a decir que la hipótesis lanzada es cierta. La luz definitivamente cada vez tiene un impacto más profundo en no solo en nuestra vida diaria y en la ciencia, sino en las tecnologías aplicadas también. Cada vez vamos conociendo y utilizando mejor la luz, pero también cada vez, que esta sería la parte que también hay que tener en cuenta, cada vez la ciencia y las aplicaciones son más interdisciplinarias. Esto es, el saber más de la luz a lo mejor no nos va a llevar por sí mismo a una mejoría en las tecnologías, pero el saber más de la luz acoplado con tener mejores materiales, acoplado con tener mejor electrónica, acoplado con tener computadoras más potentes, acoplado con toda una serie de otras cosas, la ciencia es interdisciplinaria y entonces esto es lo que realmente le da la fortaleza actualmente. Pero sí, definitivamente la luz cada vez cobra más relevancia, cada vez ustedes han oído más de circuitos fotónicos, de materiales fotónicos, de información cuántica basada en fotones, etcétera. Entonces sí, creo que la apreciación es correcta. La luz cada vez juega un papel más importante en la ciencia y la tecnología, eh, en parte por descubrimientos que vamos haciendo acerca de la luz misma, en parte por nuevas fuentes de generación de luz, en parte por nuevos materiales y nuevas ideas que caen o intercruzan a la óptica con otras disciplinas que obviamente se potencializan mutuamente. Pero creo que sí es una observación adecuada el decir que la luz y sus aplicaciones y sus tecnologías cada vez tienen un impacto más profundo en nuestra vida diaria. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Disculpe una pregunta con relación a los materiales fotoeléctricos aplicados a energías renovables, principalmente energía solar. La relación que existe entre propiedades térmicas y fotoeléctricas, ¿cree usted que va a seguir avanzando esa área en la óptica y en los materiales? ¿O va a llegar un momento determinado en que va a existir otra área en la ciencia que pueda darnos muchísimo mejor
o más eficiencia en las celdas solares, digo, porque ahorita lo máximo son 32% de eficiencia energética en las celdas solares. Sí, bueno, cuando hablamos de tecnologías solares hay que distinguir dos cosas. Por ejemplo, una cosa es la producción fotovoltaica, que serían celdas solares, en el sentido de que llega la luz y se produce una corriente eléctrica, un voltaje. También se puede explotar la luz solar o la energía solar desde el punto de vista térmico. Hacer concentradores solares, calentadores solares, digo, muchos de ustedes probablemente en sus casas tengan calentadores de agua solar. Esos obviamente no tienen nada que ver con celdas fotovoltaicas, pero están aprovechando la energía del sol. Entonces, la parte térmica y la parte fotovoltaica, aunque sí tienen cierta relación entre sí, en general no están tan conectadas, llamémoslo así. Ahora, entrando ya en la pregunta específica sobre celdas solares, sí, definitivamente esas barreras que actualmente existen, por ejemplo, la gente que estudia esto, y probablemente los números que les voy a dar no sean del todo precisos, me disculpo de antemano, pero bueno, no es mi área de especialidad, pero por ejemplo, las celdas solares de silicio, que son las que estamos fundamentalmente acostumbrados a ver, se puede ver que por argumentos termodinámicos tienen una eficiencia máxima, no recuerdo si es del 32 o del 42%, pero es una eficiencia relativamente baja. O sea, si yo pudiera crear una celda solar a base de silicio perfecta, no voy a obtener más de, creo que es 32 o 42% de eficiencia. Sin embargo, bueno, se están explorando nuevos materiales. Por ejemplo, ahorita actualmente uno de los materiales más estudiados para este fin son lo que se llaman las perovskitas. Las perovskitas, por ejemplo, tienen límites de eficiencia mucho más altos. No sé el número, les mentiría si les doy un número, pero creo que andan muy por arriba de los 60 o los 70%. Teóricamente, no se han logrado. Las perovskitas más eficientes que se han publicado creo que justamente andan como en 30-32% de eficiencia. Ahora, actualmente el principal problema de las perovskitas es su estabilidad. Las perovskitas tienden a oxidarse y a decaer. Entonces es un problema que, bueno, se está atacando desde el punto de vista químico, como un problema de materiales. Sin embargo, definitivamente hay alternativas para esto. O sea, sí podríamos esperar que en el futuro haya desarrollos que nos permitieran tener celdas solares con una eficiencia mucho mayor. Ahora, la eficiencia es muy importante, pero justamente como yo acabo de describirles con lo de las perovskitas, no es el único parámetro relevante. Por ejemplo, si yo lograra sintetizar fabricar una celda solar así muy bonita, que tuviera una eficiencia muy, muy alta, pero fabricarla cuesta $1.000.000, pues no es una tecnología que sea muy útil. O bien, es barato fabricarla, pero se rompe bien fácil. Apenitas la toco, prácticamente ya la rompí, porque es un material muy, muy frágil. Nuevamente, es algo que probablemente no sea muy útil en la vida diaria. Entonces, fabricar una celda solar ya para producir, para vender, implica un reto enorme, no solo desde el punto de vista de mejorar el material fotovoltaico, sino también ese material tiene que tener buenas propiedades químicas, de estabilidad química, buenas propiedades térmicas, tiene que tener buenas propiedades mecánicas, tiene que ser relativamente barato de producir, o sea, tiene que cumplir con toda una enormidad de restricciones para hacerlo realmente útil. Pero obviamente el primer paso en la construcción de esa celda solar hipotética es pues mejorar la eficiencia, ¿no? Y muchos esfuerzos están dedicados a eso. Sí creo definitivamente que en un futuro, si ven curvas de cómo ha ido aumentando la eficiencia de la celda solar, de la mejor celda solar con respecto al tiempo, la curva va para arriba. O sea, no es una curva que se vea plana, la curva va para arriba. Y si ven, conforme se van introduciendo nuevas tecnologías, hay una, no la tengo a la mano, si no se las mostraría, pero hay una gráfica producida por NIST en Estados Unidos que muestra todas las tecnologías en la misma gráfica y sus eficiencias. Y se puede ver que hay brincos, cuando brinco de una tecnología a la siguiente, viene una curva así y la otra está acá. Entonces hubo un brinco. Entonces, hay todo un mar de posibilidades para mejorar las celdas solares. Eso no quiere decir que sea fácil, eso no quiere decir que sea barato ni rápido, pero definitivamente sí hay mucho hacia dónde mejorarlas. Y seguramente vamos a ver eficiencias más altas conforme pasa el tiempo. Ok, muchas gracias, doctor.
Bueno, Ariana, por favor, ¿tienes una duda? Bueno. Creo que no puede activar su micrófono. Creo que no, ¿verdad? No. Parece que tiene problemas con su, no se escucha la con su micrófono. Bueno, pero aquí en el chat me estaba comentando que quería saber si con estos pulsos ultracortos se pueden hacer pinzas ópticas, si se puede manipular materia con ellos. Sí, definitivamente se puede hacer. Bueno, de hecho, bueno, de eso sí traía yo una lámina. Pensaba yo a lo mejor mencionarlo un poco, pero bueno, resultó que ya no hubo tiempo. Pues aquí justamente. Sí, se pueden hacer pinzas ópticas justamente y tiene también sus ventajas, tiene sus desventajas, pero es una de las áreas de oportunidad de hacer pinzas ópticas. Y no solo hacer pinzas ópticas, sino se puede hacer otra cosa todavía más interesante que las pinzas ópticas. Justamente cuando se enfoca el haz, si yo enfoco, vamos a suponer que yo tengo atrapado aquí una bacteria y estoy usando pinzas ópticas para atraparla, pinzas ópticas convencionales, o sea, con láseres no ultracortos. Algo que se ha hecho es algo que se llama nanocirugía. Una persona usó pinzas ópticas para atrapar una bacteria. No recuerdo los detalles, no se los puedo dar. Sé que es alguien que está en Harvard y este es un trabajo de hace aproximadamente 15 años. Mansur, creo que es su apellido, de quien lo hizo. Atrapa a una bacteria y luego con un láser pulsado ultracorto, como ya les dije, estos láseres pulsados, cuando se concentran con un lente, con un objetivo de microscopio, alcanzan intensidades extraordinariamente altas. Pero esas intensidades solamente se dan, muy altas, solamente se dan en el volumen en el que está concentrado el pulso. O sea, un objetivo de microscopio toma un haz grande y lo enfoca a un puntito y luego vuelve a diverger. Bueno, en ese puntito, la intensidad es muy alta. Ese puntito tiene más o menos dimensiones, orden de magnitud de una micra cúbica, o sea, una micra por lado. Bueno, eso es suficientemente pequeño como para poder operar adentro de una bacteria y usar el haz ultracorto como si fuera un bisturí. O sea, hacer cortes selectivos dentro del organismo de la bacteria, digamos, bueno, ya sé que no es un organismo, pero bueno, déjenme decir, dentro de la anatomía de la bacteria, hacer cortes selectivos, o bien no solo hacer cortes, sino, por ejemplo, evaporar el aparato de Golgi, por ejemplo. Pues tengo una bacteria en donde yo literalmente voy y le quemo el aparato de Golgi y lo deshago, no le hago nada más a todo lo que está alrededor de la bacteria, nada más a ese organelo particular, ¿no? Y eso obviamente pues a los biólogos les permite estudiar también toda una serie de, o sea, es un instrumento interesante para ellos, ¿no? Entonces, sí, se pueden hacer pinzas ópticas e incluso usar como bisturís ópticos, digámoslo así, ¿no? Ajá, tiene que ver con lo que mencionaba casi al final, ¿no? De que daña muy poco el área Correcto. que está golpeando la luz, ¿no? Correcto. Ajá. No Sí, hay daño térmico. Si ustedes intentaran hacer eso con un láser convencional, lo que van a hacer es, acuérdense, la bacteria es prácticamente pura agua. Si le depositan mucha energía con un láser convencional, lo que van a hacer es que el agua va a hervir, se va a evaporar y va a explotar la bacteria. Entonces se quedan sin nada que estudiar, ¿no? Con estos láseres ultracortos, realmente la entrega de energía está totalmente concentrada en el volumen focal y el corte, llamémoslo así, o la ablación, en el caso de que decidiera yo volarla, digamos, desaparecerla, es totalmente localizado y no le hago daño a todo el resto de la bacteria. No caliento el agua, por ejemplo, que forma la bacteria y demás. Entonces, el resto de la bacteria de alguna manera no se va a enterar de lo que pasó. Nada más el daño es totalmente localizado. Ajá, bueno, una última de la maestra Ariana dice que entonces, ¿cuáles serían las ventajas de hacer, digamos, una pinza óptica con un láser normal y una con un láser pulsado?
Sin ser experto en la materia, creo que mi respuesta sería, creo que son tecnologías complementarias. Cada una de ellas tiene su rango de acción. Los láseres ultrarrápidos, algo que sí tienen en contra es que son muy caros. Entonces, si yo voy a hacer pinzas ópticas, es mucho más económico comprar un láser de diodo para hacer pinzas ópticas que comprar un láser ultrarrápido. No sé, yo creo que con un láser de unos, no sé, la verdad estoy aquí hablando un poco al tanteo, pero vamos a decir un láser de un par de miles de dólares, ya puede uno hacer pinzas ópticas. El láser ultrarrápido más barato en el mercado cuesta del orden de $25,000 y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, son tecnologías complementarias, yo diría. No es tanto que uno sea mejor que otro o peor que otro, es que cada uno tiene su nicho de acción y como ya lo mencioné, ¿no? Por ejemplo, un láser común no podría hacer los cortes que acabo de describir, que sí puede un ultra rápido, pero por ejemplo, a lo mejor sería un tanto cuanto, bueno, sería un desperdicio, esa es la palabra, un desperdicio absoluto, invertir $50,000 en un sistema ultra rápido para poder simplemente usarlo como una pinza óptica convencional, ¿no? Generalmente uno utiliza estos sistemas pues cuando realmente hay una ventaja única en hacerlo y eso ya depende totalmente de los detalles de lo que uno quiere hacer. Entonces yo no diría que uno es mejor que el otro, yo diría que son tecnologías complementarias, cada uno tiene su nicho de acción, cada uno tiene sus costos asociados, cada uno tiene sus expertise asociado, pero que en último de los casos, cuando es necesario, pueden converger y convivir ambas tecnologías y complementarse de la mejor manera, ¿no? Sí, gracias, doctor. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, doctor. Eh, es momento de darle la palabra a la maestra Marta. Permítanme. Bueno, pues buena tarde a todos los presentes en esta segunda plática de nuestro primer encuentro de ciencias y a nuestro ponente, doctor Ramírez. Personalmente muy agradecida por su aportación el día de hoy y a nombre de nuestro director general, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, y del Departamento y Academia de Ciencias Básicas del TEC NM Campus Acatlán, haré entrega virtual de su reconocimiento por la plática que nos brindó, el cual le voy a dar lectura. Dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, otorga el presente reconocimiento a Dr. Ramón Carriles Jaimes por su entusiasta participación como ponente de la plática ¿Para qué sirve la luz?, en el primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos realizado del 25 al 27 de noviembre en línea, organizado por el Departamento y Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Heroica ciudad de Zacatlán, Puebla, a 27 de noviembre de 2020. Creatividad y tecnología para la excelencia. Director general. Pues, doctor, nuestro agradecimiento y deseos de que para próximas oportunidades nos comparta sobre su conocimiento y experiencia en este u otros temas. Muchas gracias y un abrazo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, al comité organizador y también a los que hayan asistido a la plática. Y nuevamente abrir la invitación para quienes estén interesados en conocer un poco más, pues me pueden contactar por correo o son bienvenidos a visitar el CIO. O los estudiantes, aquellos que estuvieran interesados en todo esto, pues también incluso la invitación a que se integren al CIO a hacer una maestría o un doctorado, ¿no? Un placer haber estado con ustedes, nuevamente les reitero mi agradecimiento y pues espero volver a coincidir en el futuro pronto. Muchas gracias. Por favor, ¿podrían encender sus cámaras para tomar evidencia del evento?
Muchas gracias. Pues daremos un pequeño receso. A las 3 nos volveríamos a incorporar.